No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Acá estamos de nuevo, jueves 20:02, con una temperatura de casi 34 grados, la sensación térmica probablemente sea un poco más alta, para hacer este programa que dimos en llamar Historias de Vida, acompañando a mi querido amigo, el señor Ricardo Fernández Totti. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bien, con mucho calor, mucha temperatura hoy. Realmente fue agobiante. Yo tuve un día de mucha corrida y qué sé yo, y realmente me dejó cansado. Un día muy bravo, sí, Ricardo, sí, de esos días similares a los que hay más o menos la segunda o tercera semana de enero, ¿no? Sí. Muy calientes esos días de 30, cerca de 40, 41, sí. La verdad que son días agobiantes. Permitime que lo vamos a saludar a Alejandro, que está controlando, está con los controles ahí, llevando adelante esto que dimos en llamar Historias de Vida siempre. Así que, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, gracias siempre por asistirnos, muchas gracias. Volviendo al tema, Ricardo, y lo que hablábamos recién, fuera del aire, ¿no? Vos me dijiste, acordate cuando éramos chiquitos. Chiquitos. Sí. ¿Cómo? ¿Qué hacíamos con esta temperatura? ¿Qué hacíamos con esta temperatura? Porque convengamos que estas temperaturas fueron siempre. Siempre. El clima cíclico. Con la única diferencia. El clima cíclico. Con la única diferencia que, bueno, hoy tenemos más medios de refrigeración y qué sé yo, y toda la milonga. Antes era mucho a pantallita. Cualquier revistita venía bien, ¿no? Sí. No había como hay hoy. Hoy hay ventiladores de pie chiquititos. De hecho, yo tengo uno. Sí. Pero que es una maravilla. Uno dice, tan chiquitito con tanta potencia, y que ¿no? tenga, sí, es extensible, pero es algo maravilloso. Sí. Y, bueno, antes no había todo eso. Como yo recién le comentaba a él, ¿no es cierto? Hoy me pasó algo graciosísimo, porque entra un cliente y me dice, ¡qué calor! Yo, sí, la verdad que sí. Dice, pero no importa. Dice, yo ya estoy preparado. ¿Cómo? Sí. Ya inflé la cámara. Ahora la cargo y me voy al río. Y me hizo reír tanto. Porque eso me trajo, lógicamente, el recuerdo de cuando éramos chicos. Lógicamente, hoy los chicos dicen, che, mira qué calor, no vamos a Mar del Plata, no vamos a la costa, qué sé yo, ¿por qué? Porque hoy hay medios como para llegar en forma muy rápida, desde un avión a, no sé, los vehículos, la velocidad que tienen, a rutas mucho más veloces. Y bueno, antes no. Antes los de la zona sur, íbamos a lo de la zona sur, íbamos a la costanera sur, ¿no? Por supuesto, a la costanera norte ya no, pero la costanera sur, que se podía, que uno bajaba. Sí, claro. Y si no, a Quilmes, A Punta Lara. A Punta Lara. Llevamos la canastita. Déjame decir, Ricardo, que para la gente que nos está escuchando, que a lo mejor no tiene presente la costanera sur de la capital, es donde ahora está la reserva ecológica. Exactamente. Entonces, ahí había unas escalinatas
y se podía bajar al agua, al Río de la Plata, y ahí la gente se bañaba, porque es un caso muy particular. Acá voy a hacer una queja reclamo, ¿no? Es un caso muy particular de la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad tan caliente, porque la ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy caliente, porque tiene el microcentro, porque tiene los medios de transporte, porque, bueno, centro, microcentro, todo lo que es la capital. Y le dio la espalda al río. La capital, la capital federal, hoy Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires, le dio la espalda al río y creó la reserva ecológica, cuando es un lugar, es una ciudad que necesita un lugar donde la gente pueda ir a refrescarse, sin ir más lejos. Los que tuvimos oportunidad de ir a Montevideo, la gente de Montevideo... Sí, pero son otras aguas, ¿eh? Son otras aguas. Son otras aguas. Pero la gente de Montevideo baja a la Rambla y se refresca en las aguas del Río de la Plata, ¿no? El tema de, claro, vos bien lo decís, es por la pendiente que tiene el río, que toda la, digamos, todo el desecho, todo lo... Exactamente. Toda la, vamos a decirlo en criollo, toda la mugre que trae el río, viene a parar a la costa nuestra. Exacto. Y el agua de Montevideo es un agua limpia, de Colonia es un agua limpia. Exactamente, pero por la pendiente que tiene el Río de la Plata, se acumula todo el sedimento orgánico y todo eso se acumula sobre la... Pero bueno, se le dio la espalda al río. Y lo mismo, bueno, Quilmes no, Quilmes tiene la posibilidad de que se puede bajar, pero el agua está contaminada, ¿no? Sí, encima de eso no está dragado. No. En consecuencia, imagínense lo que es eso. No hay movimiento de agua. No hay movimiento de agua. Si bien el agua sube y baja a niveles donde está el puente de la Boca, el puente de Nicolás Avellaneda. El puente de Nicolás Avellaneda. Sí. Del lado de Capital, sí, que cruzaba el botecito, sí, vos cruza todavía el botecito. Ahí en Pedro de Mendoza. Sí, bueno, ahí hay un medidor, de profundidad. Ah, mira, eso lo desconocía. Es con luces. Con eso le indican a las embarcaciones la profundidad del calado del río. Claro. Entonces, bueno, eso estuvo siempre, porque yo recuerdo haber estado ahí a la noche. Me pasé muchas noches ahí, en ese destacamento de bomberos. Está justito al pie al lado del transbordador. Exactamente. Sí, señor. Y hay una ventanita. Te tocó como destino ahí. Y hay una ventanita que a la noche uno piensa mucho, y entonces, para no salir a la calle, uno sacaba la cabeza por la ventanita y miraba la profundidad del río. Y uno decía, qué interesante que es esto. Qué increíble. Qué interesante. Y qué pocas personas que lo saben. Qué bueno que estás contando, porque yo en lo personal absolutamente no desconocía eso, ¿no? Qué pocas personas que lo saben. Y es un medidor perfecto. Infalible. Sí. Es más, el medidor es con luces, luces titilantes, sí, que indican, de acuerdo a las veces que titila, es la profundidad. Pero ¿qué pasa? Nunca fue dragado. En consecuencia, bueno, como bien decía Víctor, es muy sucio. Y con el correr de los años lo fue mucho más. Cosa que, si bien no era tan sucio en esos años, estamos hablando de 50 y pico de años atrás, pero ya se venía hablando de
que sí, que esto no tenía vuelta atrás. No tenía vuelta porque atrás. los intereses no se daban las cuestiones políticas como para poder hacerlo. De hecho tuvimos a alguien que dijo que en 1000 días lo iba a limpiar. Sí. Acá estamos. Los chinos y los japoneses ofrecieron el dragado, Sí. Desde toda la salida de Buenos Aires hasta Uruguay, pasando por todo el río Matanza. Bueno, iba a ser absolutamente navegable. Si mal no me acuerdo, corregime, creo que no cobraban y se llevaban el sedimento. Bueno, eso quería contar. Se llevaban el sedimento. Se llevaban todo. Sí. Para tratarlo. Se llevaban todo. Ellos no cobraban un peso. Pero como nosotros somos muy inteligentes, nosotros somos muy inteligentes y como sabemos todo, entonces dijimos, no, si lo pueden hacer ellos, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Gratis no sirve. Gratis no sirve. Claro, gratis no sirve. Claro. Entonces, si se lo llevan, por algo debe ser. Entonces dejémoslo ahí. Bueno, así estamos. Ahí está. Acordate también que la Vuelta de Rocha, para la gente que nos está escuchando también en el interior, la Vuelta de Rocha es donde está la calle Caminito, para los que vienen a Buenos Aires, esa zona ahí, esa olla que se ve frente a la calle Caminito, que después desemboca, como bien decía Ricardo, valga la redundancia, en la desembocadura del río, bajo el puente de Nicolás Avellaneda, más conocido como el puente de la Boca, ¿no? Que tiene el transbordador, bueno, todo un lugar turístico. En algún momento estaba lleno de cascos de barcos hundidos. Sí. Y funcionaba, eso hacía las veces de un dique de contención y no permitía que el riachuelo que tenemos nosotros acá muy cerca nuestro, a unas cuadras, no circulara. O sea, era como un lugar de agua estancada. Claro. Y durante años, decenas de años, nadie se preocupó por eso. Y esto, a ver, esto no es por una cuestión política, acá no se quiere hablar de política, de nada, pero en el único momento en que se hizo algo fue cuando estuvo Macri. Cuando estuvo Macri, exactamente. Que se limpió un poco, lógicamente no lo pudieron hacer navegable, pero bueno, esto viene a cuenta precisamente de esto, ¿no es cierto? Los puentes, como el puente Alsina, sí. Hoy no se pueden levantar. No. Bueno, pero les comento que están todos los puentes, se podrían habilitar. Totalmente. Se podrían habilitar. Sí, señor. Porque originalmente están preparados para eso, para que eso sea navegable. Sí. Bueno, los chinos y los japoneses, que han tenido grandes diferencias, pero fue la vez que entre ellos dijeron, nosotros lo vamos a hacer, y hacían los puentes nuevos, es decir, nuevos, los acomodaban de tal forma que los hacían movibles nuevamente, cosa que ahora ya es imposible. No se puede hacer más. Es imposible. Bueno, vos fíjate que tenemos desde La Boca, tenemos el Nicolás Avellaneda, el Pueyrredón Viejo, el Pueyrredón Nuevo, claro, el Bosch, aquel famoso puente donde se cayó el tranvía en el año 30, que estaba precisamente lo que vos decís, el puente estaba levantado
y el Claro. Motorman siguió de largo y Bien. bueno, pues el desastre que iban los obreros del frigorífico Bueno, La Negra, Campomar, etcétera. Claro. Después está el puente de Vélez Sarsfield. Estamos haciendo un poquito de raconto de cuáles son los cruces que tenemos nosotros con la capital. Después tenemos nuestro puente Uriburu, puente Alsina. Ahora el nuevo puente olímpico, que tantos años se esperó. Que Y ya- la Noria. Con el puente olímpico ya se estimó la idea de navegable. Exactamente, porque quedó fijo. Quedó fijo. Y fíjate que falta uno que es que también está proyectado hace muchos años, que es conectar. Pasando la Punta de la Noria. No, fíjate que en Barracas, Patricios, del otro lado con Avenida Roca. Sí. Claro, está pensado, está planeado hace muchísimos años. Sí. Yo era chico y ya se hablaba de hacer un puente como el olímpico en Avenida Patricios y Avenida Roca. Porque cuando vos vas por Patricios y desembocas en Pedro de Mendoza, tenés que hacer toda Sí. una vuelta para ir a buscar el pueblo. Exactamente. En cambio, de esa manera cruzarías a Avellaneda y estarías en Exactamente. provincia inmediatamente, Sí, sin dar sí. toda esa vuelta. Sí. Pero sí. bueno, los estadistas argentinos todavía no han tomado la decisión de hacer Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Volviendo al origen de la conversación, al verano. al Calor, verano, el calor. al verano, el calor y todo. Bueno, en esos momentos se podía. Y lo mismo que ir a Quilmes, a las costas de Quilmes. El balneario. Eran unas playitas bárbaras. Hoy es impensado poder ni acercarse siquiera. No, está contaminado Pero todo. ni acercarse. Todo contaminado. Y no te olvides que también teníamos la posibilidad cuando éramos chicos, nosotros, hoy también, ¿no? Pero en aquel momento, de ir a las lagunas. ¿Te acuerdas que teníamos las lagunas de Monte, de Lobos, de Chascomús, Junín, quedaba más lejos. Claro. Después no me acuerdo. San Vicente. San Vicente. La laguna de San Vicente. La laguna de San Vicente. Eran todos lugares donde la gente podía ir a darse un chapuzón y pasar un día fresco, ¿no? Cosa que hoy es medio complicado, ¿no? Pero bueno. Así era. Me trae un recuerdo la laguna Dale. de San Vicente. A ver, dale. Como yo he comentado siempre, si bien a mí me gustan todos los deportes, y de hecho ninguno lo practiqué en forma definitiva, pero sí probé casi todos los deportes. El ciclismo, por una cuestión familiar, era el que más me atraía, ¿no? Entonces yo salía, porque aparte yo fui siempre medio volador, siempre fui medio volador. Entonces eso me daba la posibilidad de andar en bicicleta, de ir pedaleando, ir pensando, ir mirando, qué sé yo. Entonces yo pensaba en los pajaritos, claro, y sí, la verdad. Entonces llego a San Vicente. ¿En bicicleta te fuiste a San Vicente? ¿Sí? ¿Por Irigoyen? Claro. ¿Ya agarraste Rivadavia? Claro. Sí. Con mi papá íbamos a dar la vuelta a La Plata. Mira. Íbamos todo hasta La Plata. Eso se hacía los domingos, porque habían dos formas de entrenamiento. Había un día que era ruta, que eran kilómetros. Después había otro día que era velocidad, esto era en pista, y después había otro que era de ejercicios.
Yo era relativo el comportamiento, mi comportamiento era relativo realmente, porque nunca cumplía realmente con lo que tenía que hacer. Claro, a mí me gustaba andar tranquilo, yo veía todo eso. Y también te dedicabas a otras cosas. Claro, por supuesto. Entonces un día llego ahí, y claro, era mucho, justamente me dio por un domingo, ¿no? Un domingo que casualidad no había salido, entonces estaba con toda la fuerza, me levanté muy temprano y qué sé yo, y dije, ¿qué hago tan temprano? Bueno, allá voy, salgo a andar en bicicleta. Lógicamente, cuando llego, paso por la laguna y dije, ¿qué voy a hacer? Voy a la laguna. Entonces, me bajé, me senté al costado de la laguna y pasaban los ciclistas y me veían porque yo estaba con todo la vestimenta de ciclista. Claro. Y me veían y me silbaban. Y me silbaban como diciendo, ¿qué estás haciendo? En vez de estar entrenando. Pero claro, ¿qué estás haciendo ahí? Y yo lo miraba y yo decía, no saben lo que se pierden. Estoy disfrutando. Pero estos muchachos en serio no saben lo que se pierden. Porque ellos iban, seguían hasta donde estaba el hospital. Sí. Ahí daban la vuelta. Claro. Volvían todo por Alejandro Korn. Bueno, y volvían otra vez para la zona sur. Y yo sentadito ahí, tranquilito, y yo decía las cosas, ¿no?, que uno hacía. Uno iba al revés de todo lo que hacían los demás, pero no porque me gustaba ir al revés, porque a mí me gustaba eso. No me gustaba. Disfrutabas la vida yo de esa manera. Yo disfrutaba eso, el salir. Yo me sentía muy bien andando en bicicleta, pero quería en ese momento sentarme ahí y disfrutar del río, de la laguna, de estar al lado de los juncos, ese olorcito a la laguna que sí, es estaba un olor muy bueno, particular, a agua, era, a pasto, claro, una cosa... porque era temprano, porque calculen que estamos hablando de las 9:00 de la mañana. Sí, no había nadie a esa hora. Nadie. Algún pescador, Pero después no había nadie. Claro. Entonces, porque es muy temprano, después sí, al mediodía ya empieza a venir gente y qué sé yo. Pero a esa hora nadie. Y era el momento en que a mí me gustaba. No había nadie, entonces estaba bueno estar sentado en el piso, en el pasto. Así que, qué cosas, ¿no? Las que uno disfrutaba. Uno disfrutaba y recién nos acordábamos, yo te decía de la Laguna de Monte, que fui muchas veces cuando chico. Y me acuerdo que la particularidad que tenía la laguna era que tiene creciente y bajante, porque está el agua le viene del río La Plata. Sí. Y entonces tiene una creciente cuando crece el río y tiene la bajante cuando... Eso también a mí me llamaba la atención. Cuando era chico yo pensaba que el agua era estancada y no era así. Sí, porque tiene muchas desembocaduras. Claro. Esto, yo tengo un amigo... Digamos bien, ¿no? San Miguel del Monte. Es la localidad, ¿no? Sí, San Miguel del Monte. Tengo un amigo que, bueno, precisamente, él es el jefe de bomberos de San Andrés de Giles, y tiene y él es un conocedor de todo ese tema, porque tienen problemas con las inundaciones. Claro. Entonces él siempre me comenta, cuando nos juntamos, ¿de qué podemos hablar? De bomberos. De bomberos, claro. Entonces tema obligado. Claro. Vamos, nos encontramos en algún casamiento, y resulta que todo el mundo hablando y nosotros hablando de los bomberos, una cosa de loco. Bueno, pero bueno, y él me comentaba el estudio que hay de las desembocaduras, porque claro, hay campos que se inundan porque precisamente están
muy cerca, y cuando hablamos de muy cerca, no les estoy hablando de 200, estoy hablando de 1 kilómetro, de 2 kilómetros. Sí. Parecería como que está lejos. No está lejos. Está ahí nomás. Eso es ahí nomás. Porque cuando el agua supera, el caudal de agua supera los límites, bueno, ahí llega a los campos y los arruina a los dueños. Esa zona estuvo muy castigada, sí, allá por los 2003, 2004. Yo me acuerdo haber ido yo en aquella época, viernes, sábado y domingo viajaba con una actividad que tenía y hacía la ruta 7. E iba después agarraba la 188, sí, que te llevaba a localidades como Villegas, sí, como no me voy a acordar ahora, un montón de localidades, y entrábamos en La Pampa por la ruta 1 hasta General Pico y Santa Rosa. Y me acuerdo que en algún momento ir la ruta, y lo único que quedaba sobre el nivel del agua era la ruta, sí, porque después era todo agua. Todo agua. Era impresionante cómo estaban inundados los campos en aquella época. Te hablo más de 20 años, allá por el 2003, 2002, 2003. La verdad que era una cosa increíble, empezando por Giles, ¿no? Que también tenía campos inundados. Pero me acuerdo muy bien lo de la ruta 8, lo de la ruta 188. Ahora, se bajaba, se hacía una rotonda y se iba hacia la izquierda. Ahora, también me contaba el porqué de la negación de los bueno, en este caso de los afluentes que, sí. ¿Por qué nunca se hizo nada? Porque hay muchos intereses también, Por supuesto. Hay muchos intereses en el medio, hay mucha gente que le sirve eso. La muestra es también lo que pasó en Bahía Blanca, ¿no? También el abandono, Ricardo, ¿no? También el abandono, ¿no? La desidia, sí, el dejar de no hacer las cosas. Sí. Lo que pasó en Bahía Blanca, el estudio de hidráulica está hecho hace como 30 años. Y se sabía que lo que pasó el año pasado, fue el año pasado, ¿no? Lo de Bahía Blanca, si mal no recuerdo, fue el año pasado. Se sabía que iba a pasar. Yo hace poco tiempo tuve oportunidad, o este año, yo tuve oportunidad de hablar con gente de Bahía, no hace mucho tiempo, y me decían que se sabía que esto iba a pasar. La gente lo esperaba, que en algún momento un desastre climatológico como el que hubo en Bahía Blanca iba a pasar, y la desidia de la política, de no ocuparse de lo que se tiene que ocupar, pasan los desastres que pasan, ¿no? Bueno, no acostumbramos a hablar de temas así políticos, pero yo digo esto nada más con respecto a eso. Me parece que es porque la carrera política a veces prima sobre el trabajo político. La urgencia. Porque creo que a veces los políticos están preocupados por su carrera y la carrera política, y no por lo que deben hacer como políticos. Sí, señor. Que es hacer lo que el pueblo les manda, porque en definitiva están porque uno los votó. Sí. Bueno, algún político riojano en algún momento decía que la política era el arte de lo posible, ¿no? Él lo definía así, y tener los 1000 días de la limpieza del riachuelo que quedaron. Ahí está el pobre 1000 días. El pobre riachuelo. Y encima lo puso así, encima lo dijo en 1000 días. 1000 días. Claro. En 1000 días. El riachuelo iba a estar saneado. El riachuelo va a ser navegable. Sí. Una cosa de locos. Y bueno. Como el cohete. Pero también el cohete, ¿no? Sí. Y bueno, son delirios. El tren bala. También el tren bala Rosario. Claro.
Si hay tantas cosas. Por eso mismo, sigamos acordándonos. Sigamos acordándonos cuando éramos chiquitos. Cuando íbamos chiquitos. Cuando éramos chiquitos. ¿Qué íbamos a... Claro. Escucha, ¿y los carnavales? Que también eran en verano. Los carnavales. ¿Vos te acordás de los carnavales? Los carnavales. En la esquina de casa, donde ahora vive el querido Oscarcito, digo Oscarcito porque, bueno, es primo de Ricardo y un amigazo querido mío, que vive donde yo vivo también, muy cerca, ahí nomás. En la esquina, lo que nosotros llamamos el grifo, que vos esto lo debés de saber por tu actividad, que era una válvula que tenía un pico que sobresalía con cuatro, con forma de dado, y entonces se abría y empezaba a brotar el agua. Y ahí es una boca de incendio. Una boca de incendio. Y ahí, que todavía está. Y ahí nosotros nos poníamos a jugar cuando eran los días de los carnavales, ¿no? Cuando no me acuerdo qué fechas era, caía en febrero generalmente, o fines de febrero, principios de marzo. Y bueno, y así se pasaba, nos pasábamos. Qué lindo, qué lindo. Y era otra qué lindo. Los carnavales, cuando se echaba el agua perfumada. Sí. El agua perfumada. Habían unos ¿cómo se llaman? Que eran de vidrio. ¿Los lanzaperfumes, decís vos? Claro, era agua perfumada. Era agua perfumada, sí. Era agua perfumada. Sí. Entonces, qué inocencia. No, inocencia total. Qué inocencia. Los corsos, las kermeses. Entonces nosotros íbamos y a las chicas le echábamos un poquito de agua perfumada. Claro, porque es más delicado tirarle un poquito de agua perfumada en vez de tirarle una bombita de agua. No. Y pasaban las comparsas bailando todas eufóricas. Cuánta historia, cuánta. Todas eufóricas. Sí. Y a ver cuál de ellas bailaba mejor. Pero todo cambió, Ricardo, todo cambió, ya no es más como era. Ahí están los corsos en la Avenida Boedo, sí. Se hacen, creo que en La Boca también los hay, pero antes, después estaban los bailes de carnaval también, en los clubes. Que 7 grandes bailes. Se abrían los clubes para que la gente fuera a bailar por la noche, y bueno, había mucha diversión y mucha gana de pasarla bien, ¿no? Era otra Argentina, otro país era, ¿no? Pero bueno, es bueno recordarlo para las nuevas generaciones, ¿no? Sí. La verdad es muy lindo. Muy lindo. Sí. Yo no me olvido más. Mi vieja preparaba los sanguchitos, y los ponía. ¿Se acuerdan esas bolsas que eran tejidas de plástico tejido? Eran de sachet de leche. De sachet de leche. De sachet de leche. Bueno, mi vieja hacía los sanguchitos, los envolvía todos bien, todos prolijitos, qué sé yo. Ahí los metían en esas bolsas, y allá llevábamos nosotros. Llevábamos hielo en una hielera, que lo comprábamos en Temperley, porque había una fábrica de hielo. Mira, la fábrica de hielo. Porque tampoco las heladeras tenían el hielo suficiente como para poder llevarlo, transportarlo, porque no duraba nada. Sí. No duraba nada. Había que ir por la barra. Claro. Había que ir por la barra de hielo. Claro. Entonces uno iba y compraba. Tampoco habían bolsas de rolitos. No, eran barras. Y uno compraba media, un cuarto de barra. Se picaba. Entonces la picaba. Y ahí se llevaban en la hielera. En la hielera se llevaban las cosas. Claro. Era tan lindo tomarse un jugo, bien fresquito con ese calor, y uno decía, se metía con la goma esa. Decía, ¿dónde estábamos? Qué bárbaro. Cuánta sencillez.
Cuánta sencillez, es cierto. Cuánta simpleza, ¿no? Cuánta simpleza. Cuánta simpleza. Y claro, hoy es tanto lo que hay. Sí. Hoy no nos damos cuenta. Hoy es tanto lo que hay. Que hasta a veces cuesta acordarse de esto. Y hasta a veces, cuando uno lo cuenta, hasta dice, me va a dar un poquito de vergüenza. No, esto lo pasábamos todos. Lo vivimos. Sí, es algo que hemos vivido. Lo vivimos, sí. Entonces, a contarlo, a contar las vivencias. A que la gente joven sepa cómo era nuestra vida. Exacto. ¿No? Y mira dónde te voy a llevar, a lo que me haces acordar. A ver. El espíritu navideño. ¡Oh! Lo que era el espíritu navideño. ¿Vos te acordás? La Navidad. Se empezaba ya a preparar para mediados de noviembre. En mi casa, por ejemplo, me acuerdo que, en vida de mis abuelos, mis padres, mi abuela ya empezaba a copiar bebida en el mes de junio. Mirá vos, Mirá. En el mes de junio empezaba a copiar bebida para 24, 25, 31 y primero, ¿no es cierto? Pero el espíritu navideño se empezaba a vivir muy temprano. Hoy, la verdad que yo vivo sobre la avenida, vos también vivís acá en un lugar muy céntrico, y la verdad es que el espíritu navideño, faltando 20 días. Sí, yo te cuento del espíritu navideño. Que se va perdiendo. Sí. Quiero contar esto porque es bárbaro. Yo nací y me crié en una casa de espíritu muy religioso. Nosotros, por ejemplo, los domingos íbamos a misa. Era algo que era absolutamente normal, y lo hacíamos, qué sé yo, así nos criamos. Claro. Cuando llegaban las fiestas, se preparaban las cosas, pero lógicamente nos juntábamos, pero nosotros, por ejemplo, si bien era interesante la juntada y todo, pero nosotros tenemos que cumplir con ese espíritu religioso. Nosotros primero íbamos a misa, y después sí veníamos a casa, y ahí nos juntábamos. Claro. Quizá no era tan festivo, pero empecé a descubrir otras cosas también, que a mí también me llegaron a emocionar, pero hasta el alma. Sí, señor. Que fue cuando conocí a la que hoy es mi señora. Le mandamos un beso a Graciela, si no después lo reclama, así que le mandamos un beso grande a Graciela, que siempre nos está escuchando. Una familia encantadora, y bueno, con costumbres más festivas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En mi casa se ponían cositas, qué sé yo, adornitos, todo. El arbolito. No, el arbolito ni hablar, seguro. Pero esta casa se convertía en algo distinto. Se vivía de otra forma.
cómo se preparaba todo, cómo se adornaba todo. De hecho, son tantos los años juntos, y de haber vivido siempre de esa forma, que hasta me parecería rarísimo encontrarme con un lugar donde no estuviera, no sé, todo lleno de guirnaldas y lleno de... Ambientado. Sí. Claro. Sí, en algún momento siempre alguien estaba... Papá Noel llegaba siempre. Siempre llegaba. Siempre llegaba, con su barba blanca y su panza regordeta. Y después acordate, Ricardo, que una vez que pasaban las 12 de la noche, tanto el 24 como el 31, se salía a la vereda, a saludar a los vecinos, porque los vecinos eran familia, eran familiares nuestros. No familiares directos, sino que eran considerados como familiares, ¿no? Y yo creo que eso hoy se está un poco, por no decir que se perdió, se está perdiendo, ¿no? Porque hoy a lo mejor te viene a vivir alguien al lado y ni siquiera se viene a presentar. Exacto, sí. Porque claro, los vecinos antiguos... No, era otra cosa. Ya no están más, eran paisanos en muchos casos. Sí. En mi caso eran españoles, en otros casos eran italianos, y de otras colectividades. Y bueno, se conocían todos. Pero hoy eso se perdió, eso se está perdiendo. Y lamentablemente, ¿no? Esa socialización que había antes en el barrio, lo que hablamos en otra oportunidad de que a vos te cuidaba el vecino, a vos te miraba el vecino y tus padres miraban al hijo del vecino y así se iba trasladando. Hoy eso se va perdiendo, ¿no? Eran las 12 de la noche, Sí. Eran las 12 de la noche y todos salíamos a la vereda. Todos. Sí. Todos. Si había invitados, también salían. Todos a la vereda. Sí. Y se brindaba con los vecinos. Por supuesto. Y no era que uno estaba... a ver. Uno tenía una relación excelente con los vecinos. Excelente. Total. Ni uno estaba metido todo el día en la casa de uno ni en la casa del otro. No. Pero uno tenía un problema y los vecinos estaban ahí. El primero que llegaba siempre era un vecino. Siempre cuando había un problema en una casa, ya sea por algún... Bueno, a mí me tocó vivirlo en carne propia con mi padre, ¿no? Pero siempre que había algún problema de salud o que uno decía, mirá, se descompuso, el primero que corría era el vecino. Pero después venían los familiares. Pero por supuesto. Pero el primero que corría era el vecino, ¿no? Yo lo conté en algún momento. Sí, claro. Yo, cuando de chico tuve un accidente, los vecinos se turnaban, porque no todos tenían auto. Se turnaban en el hospital. Mi mamá no se movía del lado mío. Yo tenía, no sé, muy chiquito era. Y se turnaban para que las 24 horas esté un auto, por lo que necesitaran. Aclaremos que no había remiserías, no había aplicaciones, nada no había taxis en provincia, ni ninguna de esas cosas. Nada de eso. No había nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podía hacer eso? Eso es bondad, nada más. Absolutamente. Eso es bondad. Sí. Y uno tiene que ser recíproco con eso. Generosidad. Pero por supuesto. Altruismo. Sí. Colaboración. Entonces uno se debe a eso. Entonces compartíamos, por ahí hacíamos algo rico, bueno, vamos a compartirlo. Claro. Al lado nuestro vivía una señora que era judía. Y ella, ¿qué hacía? Para las fiestas judías preparaba sus comidas tradicionales
y le compartía Claro, a mi mamá claro. para que comiéramos todos. Y mi mamá, para las fiestas nuestras, le hacía algo y siempre por la pared le pasaba Iba un plato. el plato. Y siempre ese respeto. Y siempre Siempre. eso debemos tener. Eso es lo que debemos tener. Por eso es que en este programa nosotros con Víctor cerramos estas cosas, porque son las cosas que queremos que... Mantener vivas. Es tal cual. Son las cosas que nosotros queremos mantener vivas, que se mantengan. Por ahí hubiera sido para algunos más interesante. No, pero no importa, mantengamos vivo esto. Sí. Mantengamos vivo el recuerdo. Sí, totalmente. Porque nosotros lo probamos y lo comprobamos, porque de ahí venimos, que después tu comportamiento a lo largo de los años, a lo largo de la vida, tiene mucho que ver con eso que vos aprendiste y que te enseñaron tus padres, que te enseñaron tus vecinos, tus familiares, y somos consecuencia de eso, ¿no? Y que lo seguimos manteniendo, que lo seguimos tratando de difundir en la medida que podemos. Con estas cosas que hablamos, que comentamos, ¿no? Yo creo que hay que difundirlo y que no es malo. No es malo. Y que los chicos hoy lo escuchen y que lógicamente no lo primero que te dicen pero eran otros tiempos. Seguramente. Pero ¿qué tal si aplicamos algo de eso? Prueben, que va a ser interesante. Que todo esto es simplemente acá uno les está tratando de decir que prueben un movimiento de vida, nada más. Totalmente. No es que prueben nada raro, un movimiento de vida. Poder llegar, saludar, dar un beso. Para nosotros aquello, Ricardo, era una forma de vivir. Nosotros vivíamos de esa forma, con el saludo, con el agradecimiento, con el hola, con el chau, con el buen día, gracias. Nosotros vivíamos de esa forma. Con los vecinos, con la gente que estábamos todo el tiempo, ¿no? En la calle, en la vereda, en la plaza, en mi caso en la plaza, porque vivía frente a una plaza, vivo frente a una plaza. Y eso un poco yo noto que se está perdiendo, ¿no? Porque es lo que te decía recién. Antes me acuerdo que cuando éramos chicos venía un vecino nuevo al barrio, lo primero que aparecía en la plaza, en mi caso, era el pibe. Claro. ¿De dónde sos? De tal lado. ¿Cuánto hace que vivís? Y nos mudamos ayer, nos mudamos antes de ayer, 2, 3, 4 días, el pibe estaba integrado con nosotros, después se integraron los padres. Hoy la gente vive encerrada, vive ensimismada, ¿no? El celular que despersonalizó a la gente, ¿no? Donde, como hablamos el otro día, nos tenemos que encontrar, mirá que nos tenemos que ver, mirá que... Y no es que uno está en contra, uno dice, esto es buenísimo, esto es excelente. Yo trabajé toda la vida con tecnología, pero esto es excelente, pero ojo, es excelente. Exacto. Un abrazo. Una palmada. Che, no te veo bien. Y eso se ven los ojos, ¿viste? ¿Qué te está pasando? ¿Querés que tome un café? Vení a tomar mate, vamos a charlar un rato. ¿Qué te puedo dar una mano? Contame, a ver en qué te puedo ayudar. Exactamente. ¿No? Pero hoy estamos como despersonalizados, como... bueno, qué sé yo. Exactamente. Y bueno, son las cosas que... que van... como siempre decimos, honrando la vida. Honrando la vida, como esto que estamos escuchando como de fondo. Como lo que estamos escuchando de fondo. Como en la canción de Nadia Blázquez, honrar la vida, que es lo que tratamos de hacer nosotros cada día. Déjame decir, Ricardo, que en Radio de Todos, desde Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo, como lo digo siempre, nosotros salimos para todo el mundo. Ayer, de hecho, nos estaban escuchando en México, por ejemplo. Acá nos estaban escuchando en Olavarría, en Mar del Plata. Los lunes de 20 a 21, vos,
Ricardo, con Alejandro, están haciendo ese excelente programa que se llama Reconociéndonos. Ayer tuve la oportunidad de hacer Conexión Clásicos, donde también trato de que esa música maravillosa de los 60, 70, 80, 90, que es la música con la que nosotros crecimos. Ayer, mira, estuve por Banfield y ocasionalmente giré la cabeza y estaba en la puerta de mi club. Bueno, mi club. Vos lo recuerdo más, ¿no? Y me acordé de tantas cosas de haber pasado y vivido en mi club. Y esto es lo que yo trato de hacer. Mira, mientras no hayas pasado por Surfinanza, está todo bien. Bueno, y fíjate que esto es lo que yo trato de hacer con Conexión Clásicos, ¿no? De mantener viva esa música que a nosotros nos marcó toda nuestra época, toda nuestra adolescencia, niñez y adolescencia, ¿no? De los 14, 15 hasta los 18, 19 años. Y bueno, y hoy los jueves de 20 a 21. Mira, me hiciste acordar algo. Ahí te di pie, ¿viste? Me hiciste acordar algo de mi club. Yo no era mucho de ir a mi club y eso, ¿no es cierto? Yo sí. Esta es la realidad. Pero, porque había que ir. Se ríe Alejandro. Había que ir con saco, corbata, con toda la Pero historia, corto. ¿no? Pero corto. Sí, no te dejaban entrar. No, entonces, claro, y uno era más así, más simplote y por ahí. Bueno, pero algunas veces íbamos. Claro. ¿Y con quién íbamos nosotros? Nosotros íbamos con un amigo, que decíamos Pichín. El amigo Pichín, que yo lo recuerdo con tanto cariño siempre, con tanto cariño. Pichín era así como un muñeco. ¿Quieren que se los describa? Un muñeco de porcelana. Eso era Pichín. Ojos celestes, más bien rubión, con un bigote muy importante, también, y unos ojos que eran impresionantes. Y él tenía un solo traje, era verde. Que yo siempre le decía, menos mal que es verde, digo, por lo menos, y estamos en Banfield, así que, claro, y él tenía algo muy especial. Yo no sé dónde los conseguía, pero él se ponía unos perfumes. Mira. Bueno, el asunto es que todas las chicas con Pichín lo miraban todas. A Pichín. No había una que no lo mirara. Porque aparte un tipo alto, un tipo... Pintón. No, pero pintón por demás. Era precioso. Le estoy hablando yo como... Sí, no, era terrible. Y todas las chicas, se imaginan, en ese momento era... se salía a bailar con el cabeceando. Sí. Si yo les digo que de a dos chicas se levantaban, no me lo van a creer. Bueno, sí, claro que sí. Bueno, el asunto es que nosotros, claro, nosotros no nos podíamos poner furiosos porque la verdad era una soncera, nosotros íbamos con él. Bueno, el tema es que había un problema. Hasta ahí estaba todo lindo. Y nosotros le decíamos, Pichín, escuchá, mira, encará para este lado, que hay un grupete ahí, y ahí de chiquilinas. Y ahí vamos a estar nosotros también. No seas glotón, no seas goloso. Entonces, claro. Ay, qué entonces, Pichín se para. ¿A dónde? Mirá. Era un cazador furtivo el tipo. Encará para acá. Vos mirá siempre al frente ahí.
no importa, nosotros no estamos al lado, no importa, ellas no nos van a ver a nosotros, te van a mirar a vos. Así que te van a mirar los ojos, así que vos quedate tranquilo. Y vos pegá el cabezazo, que esto, al picar va a picar seguro. Bueno, pero nunca pica de a uno, pica de a dos. Así que salía. Entonces, ¿qué pasa? El otro iba de atrás. Che, bueno, ya que te levantaste. Bueno, el tema era, pobre Pichín, que si bailaba estaba todo bien. El tema era si hablaba. Claro, metía la gamba. No podía hablar. No podía hablar. Claro. No. Claro. Pero era un fenómeno. Qué lindo. Él iba, era algo. Porque se hacía cola. ¿De dónde estás hablando? ¿De qué lugar, Ricardo? De mi club. De mi club hablas, sí. Se hacía cola en mi club. Yo. Para poder entrar. Sí, claro que sí. Se hacía cola. Estaba el famoso gallego en la puerta, que era el que te dejaba, te decía vos no, vos sí, vos sí, vos no. Tal cual. Pelo largo de vuelta a casa. Tal cual. ¿Te acordás? Tal cual. Y cuando venían los lentos que te hacían, que te separaban. Sí. Tal cual. Venían los lentos. Y resulta que él era así. Y por eso a mí ese lugar me trae grandes recuerdos, porque y él también se divertía mucho, él se divertía muchísimo. Claro que sí. Él se divertía muchísimo. Íbamos a divertirnos sanamente. Sí, por favor. Muchos salían casados de mi club. Y era un loco. Muchos salían casados. Pichín era un loco. Tenía una motito, una TV 175, no me olvido más. Mirá vos. Que eso eran unas motitos bajitas, pero de un motor importante. Para lo que era digamos, el cuadro, era chiquito, pero de motor importante. Bueno, en Adrogué hay 2 plazas muy cercanas. Entonces se iba por una plaza hasta la otra plaza, daban la vuelta y qué sé yo, cosa de pueblo. Sí. Y estaba Obra Sanitaria de la Nación arreglando, obra sanitaria, no sé si era obras sanitarias o cómo era en ese momento. En aquella época era obra sanitaria. Bueno, estaban arreglando y habían puesto esas casillas de madera, que es a donde se cambian los... Sí, un obrador. Un obrador. Bueno, el tema es que Pichín andaba con esa motito, como loco andaba para todos lados, y daba la vuelta, en una de esas se olvidó de doblar. Subió y se compró el obrador completo. El obrador. Cuando lo fuimos a ver, allá se lo llevaban a Pichín, al hospital. Todo enyesado, a los 3 días enyesado así como estaba, andaba en la motito, con una pata arriba enyesada. Un loco divino. Un loco divino. ¿Seguís teniendo contacto con él? No. Que yo lo recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto, porque aparte era buena persona. Uno le decía, Pichín, tengo que hacer, estoy haciendo tal cosa en casa. ¿Qué tenés que hacer? Vamos, decía, ya venía él. Te enganchaban todas. Sí, él no tenía problema. Por eso, esos recuerdos a los que uno debe dar gracias a Dios. En todos lados había esa clase de personas que nos marcaron para toda la vida, ¿no? Sí. Así que bueno, estamos llegando al final de este nuevo programa de Historias de Vida. Y yo hoy es un día que todavía no termino. Es un día agotador, hoy es un día... No, vos sabés que hoy todavía no termino, ahora sigo yo. 9... ¿Vas a continuar? Sí, pero ya sigo con otras actividades. Así que... Pero bueno, es lo que nos toca. Bueno. Así que bueno, así estamos. Bueno, estamos en horario. Estamos en horario. Vamos a agradecerle a Alejandro su asistencia técnica ahí en los controles, como siempre listo como Boy Scout, como Boy Scout Alejandro. Hoy está en pantaloncitos cortos, así que se vino como buen Boy Scout, le falta el pañuelito al cuello y ya está.
Y los ruleros en las piernas. A vos, Ricardo, por invitarme a hacer este programa que me encanta. Es un placer hacer esto y bueno. Nos activa la memoria y nos hace pensar, sí. y le contamos a las generaciones que vienen, que ya están, cómo era la vida en aquella, hace 50, quizás un poco más, acá en los barrios, en nuestros barrios, ¿no? Porque somos toda gente de barrio. Sí. Y se vivía, y cómo se vivía, cómo pasábamos, como vos bien dijiste hoy, el verano. Después hablamos de los carnavales, el espíritu navideño, y ahora terminamos hablando de cuando salíamos a divertirnos un poco los sábados a la noche. Sí, por sábado a la noche, que no era más allá de la 1 de la mañana. Sí. 1:30, y ya volvías para casa, ¿no? Muchas veces caminando. Sí. Muchas veces te volvías caminando. No, yo estaba a 3 cuadras. Claro. A 3 cuadras del centro. ¿Qué? Yo iba caminando. Ibas y venías caminando, claro. Sí. Así que bueno, esto es lo que nos gusta transmitirle a la audiencia, ¿no? A todos los que sabemos que muchos que nos escuchan de aquel lado. Sí. Así que estaremos acá de nuevo el próximo jueves. Ricardo haciendo historias de vida de 20 a 21. Sí. Como cada jueves. Activando la memoria, el arcón de los recuerdos, ese que tenemos en la cabeza, ¿no? El próximo miércoles, escuchando Conexión Clásicos. Bueno, muchas gracias. Víctor pasa esa música que es extraordinaria. Y el lunes, reconociéndonos con Alejandro, que ya vamos a tener seguramente. Vamos a empezar a hablar de cosas importantes que van a suceder en la Fórmula 1. No se viene, Sí. En los cambios del año que viene. El que viene una Fórmula 1 distinta, con otro tipo de autos, con otros motores. Va a cambiar totalmente la Fórmula 1. Sí. Así que se va a poner muy competitiva. Ojalá que le vaya bien a Franco Colapinto, ¿no? Con la nueva motorización y la nueva caja que va a tener el equipo Alpine. Y cuando quieran hacemos un poco de historia de Fórmula 1, nos vamos para atrás y charlamos buenísimo. de aquella Fórmula 1 de los 70, de los 80, de los 90. Perfecto. Así que bueno, hasta acá llegamos, 21:03, la temperatura sigue igual, sin cambios. No se esperan cambios ni para mañana ni para el fin de semana. Recién parece que va a bajar el lunes a unos 20 grados aproximadamente, como para dar un poco de respiro. La verdad que hoy fue un sofocón grande. Y bueno, Ricardo, nos estamos viendo. Sí. Así que esperemos el reencuentro. Gracias a todos por estar y muy buenas noches de jueves, muy buen fin de semana largo. Que lo pasen muy lindo y hasta la próxima semana. Chau. Y es la actitud de identidad más de